Hermanos, muy buenas noches. Bienvenidos a una clase más de este curso tan interesante, la interpretación apostólica del Antiguo Testamento. Esta noche vamos a mirar una parte crucial, considerando la manera que el mismo Señor Jesús interpretaba el Antiguo Testamento. Esto obviamente es muy importante para nosotros y nos da la base para la interpretación apostólica. ¿Qué les parece si oramos un momento ahí donde están? Tomemos un momento para pedir al Señor que Él prepare nuestros corazones para estudiar estas cosas tan profundas que estamos entendiendo y que el Espíritu Santo nos ayude a entender con mayor claridad estos temas. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias por la vida y la salud que tú nos das. Padre, la libertad y la responsabilidad de estudiar tu palabra. Muchos son pastores, Señor. Hemos sido llamados para dejar muchas otras actividades, para dedicarnos a esta tarea única de estudiar, entender tu palabra, para luego enseñar y alimentar a tu grey. Pido, Padre, que nos acompañes ahora por tu Espíritu y nos des cada vez más entendimiento en tu palabra. Alumbra nuestras mentes, te pedimos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, vamos a entonces empezar esta noche con este tema que tiene que ver con la interpretación de Cristo del Antiguo Testamento. Hermanos, esta noche, aunque la clase podría parecerles bastante compleja y profunda, en realidad no es más que una introducción, porque espero notarán que cada tema que tocamos ahora merece un mayor estudio. Espero que ustedes puedan hacer eso más adelante en su propio tiempo. Como introducción, permítame afirmar algo bastante obvio. Los apóstoles, Mateo, Juan, Pedro, etcétera, ¿cómo aprendieron a interpretar el Antiguo Testamento? Quizá en los primeros 2 capítulos de Mateo, en los estudios anteriores, nos hemos maravillado de la profundidad de entendimiento que Mateo tiene del Antiguo Testamento. La pregunta es, ¿de dónde vino ese entendimiento? Y la respuesta obviamente es del mismo Señor Jesús. Fue el Señor durante esos 3 años que estuvo ministrando en la tierra. Los discípulos le acompañaban y día tras día seguramente los discípulos quedaron impactados con alguna nueva interpretación del Antiguo Testamento. Y luego de la muerte y resurrección, por 40 días, el Señor les enseñó día tras día. Y ahora los apóstoles entendían mucho mejor. Así que, qué privilegio fue la de ellos, aprender del mismo Señor Jesús. Ahora, lo que los apóstoles se dieron cuenta rápidamente es cuán en serio el Señor tomaba el Antiguo Testamento. En primer lugar, como Dios, un ser divino. Para él, las escrituras eran la revelación de Dios el Padre. Y por lo tanto, el tremendo amor que tenía por Dios el Padre, obviamente lo llevó a reverenciar la palabra de Dios. Pero también como ser humano, recordemos que él vino a este mundo como judío. Nació bajo la ley, como dice Pablo. Por lo tanto, como judío, él fue instruido en el Antiguo Testamento desde muy pequeño y como buen judío, él procuró ser fiel a la ley de Dios. Ahora, el Señor no fue como muchos otros jóvenes en su tiempo. Él no se conformó con un conocimiento
superficial del Antiguo Testamento. El Señor cumplió el perfil de ese hombre justo que tenemos en el Salmo 1. Y se acordarán lo que dice el Salmo 1 del hombre justo, que medita en la ley de Jehová de día y de noche. Y el Señor hacía eso. Cada momento libre en su adolescencia, juventud, el Señor se dedicaba a estudiar la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Lo que queda claro leyendo los evangelios es que el Señor aceptó el sentido literal de la ley de Dios, pero fue más allá de la letra de la ley al espíritu de la ley. Y vemos eso claramente en el Sermón del Monte. ¿Cuáles son algunos lineamientos generales de cómo el Señor interpretó el Antiguo Testamento? Bueno, en primer lugar, recordemos que todo su ministerio se basó sobre el concepto del reino de Dios. Desde que empezó su ministerio terrenal, ¿cuál era su mensaje? Arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Crean estas buenas noticias, este evangelio de que el reino de Dios ha llegado entre ustedes. Es más, el Señor afirmó que su venida era una señal de los tiempos. En otras palabras, el mensaje del Señor era escatológico. Al venir a este mundo, algo nuevo y radical había ocurrido. Dios había intervenido en la historia de este mundo enviando al Mesías. Los últimos tiempos habían llegado. Ese era el mensaje del Señor Jesús. Como judío, obviamente su mente estaba empapada de todo el Antiguo Testamento. Y hermanos, algo que hoy en día debemos recordar frente a tantos ataques que se dan no solo de teólogos liberales, sino de hoy en día cada vez más personas que se llaman evangélicos progresistas, pero están muy dispuestos a cuestionar muchos aspectos del Antiguo Testamento. Recordemos, hermanos, el Señor nunca cuestionó el canon judío. El Señor no cuestionó la paternidad literaria de los libros. El Señor no sintió ninguna vergüenza al afirmar Moisés escribió Génesis. Hoy en día, lamentablemente, hay más que un líder evangélico que está dispuesto a cuestionar la paternidad mosaica del Pentateuco, alegando que el Pentateuco es la recopilación de muchos documentos a lo largo de siglos y que culminó durante el exilio en Babilonia y que se dijo que eran libros de Moisés solo para dar a esos libros cierto prestigio. Ahí está la teología liberal, cada vez más seguida por evangélicos progresistas. Y tenemos que mirar cómo el Señor Jesús interpretaba y tomaba el Antiguo Testamento. Recalco, el Señor no cuestionó la veracidad de las historias del Antiguo Testamento. Yo sé que para algunos evangélicos progresistas eso les choca y tratan de explicarlo diciendo, bueno, Jesús era un hombre de su tiempo, si hubiera vivido hoy en día, habría dicho cosas diferentes, etcétera. Pero la simple verdad es que cuando leemos los evangelios, el Señor nunca cuestionó la veracidad de las historias. Más bien las tomó como verídicas, historias que realmente ocurrieron. Permítanme mostrarles algunos ejemplos para ver cómo el Señor tomaba el Antiguo Testamento. Empecemos con Mateo 19. Aquí en Mateo 19
le preguntan al Señor acerca del divorcio. Y el Señor, ¿cómo contesta? Se pone a expresar sus opiniones personales, se puso a analizar lo que estaba pasando en la sociedad y cómo era posible que mujeres eran maltratadas y había que darles la oportunidad al divorcio, etcétera. Nada que ver. Miren Mateo 19 y el versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y miren la respuesta de Cristo, versículo 4. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Claramente afirmando el valor histórico de Génesis 2, que Dios creó a Adán y Eva. Por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Así que ahí vemos, hermanos, cómo el Señor tomó Génesis 2, esos capítulos que hoy en día, más que un evangélico, los llama mitos, leyendas, tradiciones. Pero Cristo los tomó como algo tan histórico que es la base para la convivencia entre un hombre y una mujer. O miremos Mateo 8, versículo 4. Cuando el Señor sana un leproso, ¿qué dice el Señor? Anda al templo y presenta una ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Así que el Señor claramente afirma que Moisés ordenó las leyes del Pentateuco. Y el Señor dice, como judíos estaba todavía bajo el antiguo pacto, era menester llevar estos sacrificios. O miren en Mateo 10, el versículo 15. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Claramente el Señor aceptó la veracidad de la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra. O Mateo capítulo 12, versículo 40 al 42. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Qué significa eso? Que el Señor aceptó la historia de Jonás como algo literal. Y él dijo, tal como Jonás literalmente estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará enterrado 3 días y 3 noches. Y luego menciona Nínive. Los hombres en Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Así que frente a las personas que alegan que Jonás es una parábola, que nunca fue real, que los judíos inventaron esta historia, nada que ver. El Señor lo toma literalmente. Así que la pregunta es, ¿a quién vamos a creer? ¿Al Señor o a los teólogos liberales o los pensadores progresistas? Y versículo 42, la reina del sur, la reina de Sabá, se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de lejos para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí, más que Salomón en este lugar. Así que puede notar ahí, y uno podía multiplicar ejemplos, ¿no es cierto? El Señor tomaba las historias del Antiguo Testamento como literalmente ciertas hechos históricos. No eran leyendas, no eran mitos, no eran parábolas, no eran invenciones. Y creo que como evangélicos es muy importante tomar en cuenta cómo el Señor interpretaba el Antiguo Testamento.
Pero más allá de tomar el Antiguo Testamento como algo literal, lo interesante del Señor es que Él evidenció nuevas interpretaciones del Antiguo Testamento. Por ejemplo, habían muchos pasajes conocidos que el Señor le dio un giro totalmente nuevo, una nueva interpretación a esos pasajes. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando se dio la pregunta acerca de la resurrección? Y los saduceos vinieron para confrontar al Señor, alegando que no hay tal cosa como resurrección. Y cuentan la historia de 7 hombres que se casaron con la misma mujer. Y el Señor al final, ¿cómo comprueba la realidad de la resurrección? Fascinante. Mateo 22, versículo 33. Él dijo, ¿ustedes no han escuchado lo que dice en Génesis y en Éxodo? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy, no yo era. Y lo que hay que captar, hermanos, es que el Señor pasó tanto tiempo meditando la palabra de Dios que en ese versículo Él se puso a meditar el verbo. ¿Cuál es la diferencia entre decir yo soy el Dios de Abraham y decir yo era el Dios de Abraham? Bueno, indica que Abraham todavía está vivo. Eso apunta a la resurrección de Abraham, que no está muerto, está vivo y va a participar después en la resurrección. Así que para mí es interesante cómo el Señor meditó con tanta profundidad el texto que aún meditaba en los tiempos del verbo. Y también podemos mirar en Mateo 22, versículos 42 al 46, que leemos aquí. Aquí el Señor cita el Salmo 110, ¿no es cierto? Diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. La respuesta correcta, ¿no es cierto? Pero él ahora saca el Salmo 110 y dice, y les dijo, pues como David en el Espíritu, noten ahí, el Señor afirma la inspiración del Salmo 110 y por ende la inspiración de las Escrituras. David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor. El primer Señor es Jehová. Dijo Jehová a mi Señor. El Salmo 110 no dice, dijo Jehová a mí. No, a mi Señor. Y aquí el Señor interpreta este salmo tan conocido para indicar la naturaleza divina del Mesías. El Mesías no será simplemente el hijo de David. El Mesías será el Señor de David. Ahora, los judíos conocían bien el Salmo 110, pero hasta que el Señor presenta esta interpretación, yo dudo que algún judío habría notado ese detalle. Y uno queda impactado, ¿no es cierto? Como el Señor, aún en su humanidad, un hombre lleno del Espíritu Santo, meditando, estudiando el Antiguo Testamento y alcanzando estas interesantísimas interpretaciones. A veces el Señor alcanzaba una nueva interpretación de un pasaje conocido porque hacía una afirmación de sí mismo. Por ejemplo, miren en Mateo 24, el versículo 30, que leemos aquí. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahora, aquí lo que el Señor está haciendo es lo siguiente. Durante su vida, Él se había identificado como el Hijo del Hombre.
el Hijo del Hombre. Y aquí, hablando escatológicamente, el Señor habla de su segunda venida, usa el título Hijo de Hombre, lo vincula con Daniel 7, versículo 13, que dice que uno como hijo de hombre se acercó al trono del Padre y fue presentado delante de él, y a ese hijo de hombre se entregaron los reinos de la tierra. Qué tremenda afirmación de Cristo. Cómo el Señor aplica a sí mismo Daniel 7 y el versículo 13. Pero también el Señor interpretó en forma mesiánica pasajes que no parecían serlo. ¿Se acuerdan lo que leemos en Juan 1, el versículo 51? Cuando el Señor está hablando con Natanael. Y Natanael queda impactado cuando el Señor Jesús da a entender que lo había visto sentado debajo de ese árbol. Y aquí en Juan 1, versículo 51, el Señor dice, de cierto os digo, de aquí en adelante verán el cielo abierto, una primera cosa, los ángeles de Dios que suben y descienden, una segunda cosa, sobre el Hijo del Hombre. Ahora, el contexto aquí es que Dios, el Señor, había llamado a Natanael un verdadero israelita. Juan 1, versículo 42. Un verdadero israelita en quien no hay engaño. Cambiemos la palabra israelita a Jacob. Tú eres un verdadero hijo de Jacob, y en ti no hay engaño como había en el patriarca Jacob. Y ahora el Señor toma ese sueño que Jacob tuvo en Génesis 28, donde Jacob vio una escalera que iba de la tierra al cielo. Y ahí en Génesis 28:12, Jacob vio ángeles que ascendían y descendían sobre la escalera, estableciendo comunicación entre el cielo y la tierra. Y aquí el Señor da este giro inesperado a ese sueño de Jacob, diciendo, aplicándolo a sí mismo, ¿no es cierto? Ustedes van a ver algo que Jacob nunca vio. Van a ver ángeles de Dios subiendo y bajando sobre, no una escalera, sobre el Hijo del Hombre. Por lo tanto, ¿qué está diciendo el Señor Jesús? La escalera que Jacob vio en Génesis 28:12 soy yo. Yo soy la escalera. Y se acuerdan lo que el Señor dice más adelante en Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Fascinante, ¿no es cierto? Cómo el Señor toma esas historias del Antiguo Testamento y la aplica a sí mismo. Otro ejemplo, Mateo 21, el versículo 42. Ahora empiezan a entender lo que yo digo, que esto es solo una introducción, porque estos pasajes habría que volver a estudiarlos, meditarlos más tiempo. Yo los presento aquí rápidamente. Mateo 21, el versículo 42. ¿Qué leemos aquí? Jesús les dijo, ¿nunca oísteis en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ahora, la verdad es que nosotros como pastores evangélicos estamos tan acostumbrados a los evangelios, y este versículo es citado también en Hechos y en Primera de Pedro, que rápidamente decimos, claro, la piedra es el Señor Jesús. Fue desechado por los fariseos y los saduceos, los edificadores.
y el Señor Jesús ha venido a ser la cabeza del ángulo de la iglesia, el nuevo templo del Señor Jesús. O sea, nosotros lo entendemos porque está en los evangelios. Pero ¿de dónde viene esta cita? ¿Qué pasaje está citando aquí el Señor Jesús? Bueno, es el Salmo 118. Así que vamos a mirar un momento el Salmo 118. Y lo primero que vamos a notar en nuestras Biblias es que el Salmo 118 no tiene un título. Es decir, el Salmo 118 no dice que es un salmo de David, menos dice que es un salmo mesiánico. Así que muchas personas leyendo el Salmo 118 nunca piensan que es un salmo mesiánico. Pero miren aquí versículo 21 y 23. Salmo 118, 21 al 23. Te alabaré porque me has oído. Me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Pero la pregunta es, hermanos, si por un momento nos olvidamos de la cita del Señor en Mateo capítulo 21, ¿cómo interpretaríamos este pasaje? ¿Podríamos entenderlo como algo mesiánico? En el Antiguo Testamento, ¿cuál es la piedra que fue desechada por los edificadores, que vino a ser cabeza del ángulo? Bueno, una piedra podría ser David, ¿no es cierto? David fue rechazado por sus hermanos, pero ungido por Samuel. David fue rechazado por Saúl, pero fue el rey de Israel. Y cuando David quiso ser rey de Israel, las 10 tribus al comienzo no lo aceptaron. Sin embargo, David era escogido por Dios para ser la cabeza de la monarquía y establecer el reino de Israel. Así que uno podía tomarlo como hablando de David. Y como el Señor Jesús es el hijo de David, él aplica este salmo a sí mismo. O algunos dicen que podría ser Zorobabel, porque aquí no hay una indicación que es un salmo de David. Y más adelante, en el libro de Zacarías, vemos que Zorobabel es un líder, pero un líder cuestionado, acusado por Satanás y un líder sin muchas opciones, digamos, a ser una gran figura. Pero miren lo que leemos en Zacarías 4, versículos 7 al 10 de Zorobabel. Zacarías 4, versículo 7. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envía a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces de Zorobabel se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Así que en muchos sentidos, Zorobabel fue una piedra rechazada. Sin embargo, Dios toma a Zorobabel, lo usa en la construcción del templo. Y Zorobabel en Zacarías viene a ser una sombra del Mesías. Y el Señor en Mateo 21 toma las palabras del Salmo 118 y la aplica a sí mismos. Ahora, ¿por qué es importante notar estos dos ejemplos? Por la siguiente razón, hermanos. Estas interpretaciones del Antiguo Testamento, nuevas interpretaciones del Antiguo Testamento, hechas por el mismo Señor Jesús, nos permiten identificar
más textos como mesiánicos. Por ejemplo, una vez que hemos visto que el Salmo 118 es mesiánico, miren el versículo 24. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. ¿Qué día? Bueno, si los versículos 22 y 23 se aplican al Mesías, es el día del Mesías, que es el día de la salvación. Y por eso nos alegramos en este gran día de la salvación de Jehová. Pueden ver que como cuando notamos un pasaje del Antiguo Testamento que el Señor interpreta en forma mesiánica de sí mismo, eso nos abre la puerta para interpretar otros textos aquí también en forma mesiánica. O Salmo 118, versículo 26. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. ¿Suena familiar esas palabras? ¿Dónde las han escuchado? Bendito el que viene el nombre de Jehová. La entrada triunfal, ¿no es cierto? La entrada triunfal. Miren, por ejemplo, Mateo 21 y el versículo 9, para familiarizarnos otra vez con este relato. Mateo 21 y el versículo 9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, citando el Salmo 118. Y aquí aplicándolo a Jesús de Nazaret, que está entrando en Jerusalén montado sobre un animal, una figura altamente mesiánica. Pero cuando miramos en Lucas capítulo 13 y el versículo 35, vemos algo diferente. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, si miramos el contexto de Lucas 13, es el lamento sobre Jerusalén. Versículo 35, la advertencia del juicio de Dios sobre Jerusalén. Y ahora está hablando de la segunda venida del Mesías. La entrada triunfal se cita el Salmo 118, versículo 26, de la primera venida. Pero como Jerusalén al final rechaza al Mesías y lo crucifican, el Señor, sabiendo de antemano lo que iba a pasar, en Lucas, el Señor aplica ese versículo a la segunda venida, cuando los judíos convertidos en los últimos tiempos dirán otra vez lo que una vez dijeron en la entrada triunfal, bendito el que viene en el nombre de Jehová, pero cuando lo digan por segunda vez, será para aclamarlo rey por toda la eternidad. Qué interesante, ¿no es cierto, hermanos? ¿Cuánto tenemos todavía que estudiar de la interpretación de Cristo del Antiguo Testamento? Quiero tomar un momento ahora para estudiar con ustedes la tentación del Señor en Mateo capítulo 4. ¿Por qué? Porque aquí tenemos algunas interpretaciones muy interesantes de parte del Señor del Antiguo Testamento que creo que muchos de nosotros no nos damos cuenta. ¿Quién no sabe el relato de la tentación de Cristo? Muchos de ustedes, estoy seguro, han predicado, ¿no es cierto? Las tres tentaciones, las tres respuestas de Cristo, escrito está, escrito está, escrito está. Pero vamos a ver ahora si realmente hemos entendido las tentaciones de Cristo y las respuestas que él dio. Y si nuestras prédicas realmente fueron acertadas. Ahora, ¿cuál es el contexto de Mateo capítulo 4? Bueno, ya hemos estudiado los primeros dos capítulos. Recordemos que Mateo ha presentado a Jesús
como el Cristo. Noten que en Mateo capítulo 1 habla del nacimiento, la genealogía de Jesucristo, Jesús el Cristo. Primero Mateo lo presenta como el Hijo de Dios, en un sentido davídico. Lo tenemos en Mateo 1, versículo 1 y también en Mateo 2, versículo 6, indicando que el Mesías iba a nacer en Belén, la ciudad de David. Pero Mateo también presenta al Señor Jesús como el Hijo de Dios en el sentido de Israel. ¿Se acuerda que Israel también era el Hijo de Dios? Y en Mateo 2:15, citando Oseas 11:1, de Israel de Egipto saqué a mi hijo. Mateo presenta al Mesías como el Hijo de Dios en el sentido de Israel. Ahora, al salir de Egipto en Mateo 2 e ir a la tierra prometida, volver a la tierra prometida para criarse, ¿dónde crece el Señor? En la ciudad de Nazaret. Es decir, Mateo presenta al Señor desarrollándose con gran humildad, con gran sencillez. No era más que un nazareno de una ciudad menospreciada. Y así salió Israel de Egipto, ¿no es cierto? Esclavos, saliendo de Egipto, gente muy humilde. Ahora, la pregunta que hay que hacer es, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, los estaba llevando a la tierra prometida, ¿no es cierto? Pero antes de llegar a la tierra prometida, pasaron 40 años en el desierto. La pregunta es, ¿por qué? ¿Te has preguntado eso alguna vez? ¿Por qué Dios guió a Israel a pasar 40 años en el desierto? Yo sé que tienen que pasar por el desierto, obviamente, para llegar a la tierra prometida, pero no llevaba 40 años. La pregunta es, ¿por qué Dios introdujo a Israel al desierto y al final quedaron en el desierto 40 años? ¿Por qué? Bueno, la respuesta está en Deuteronomio capítulo 8. Dios mismo contesta la pregunta. Recuerden, hermanos, Deuteronomio es el sermón de Moisés al fin de su vida. Están por entrar a la tierra prometida y Moisés hace un tremendo repaso de los 40 años en el desierto. Y miren lo que Moisés escribe aquí, citando las palabras de Dios. Deuteronomio 8, el versículo 2. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. ¿Ok? Esos 40 años en el desierto no fueron casualidad. Dios, a propósito, los introdujo y los guió 40 años en el desierto. Claro, la pregunta es ¿por qué? Y aquí Moisés contesta, ¿no es cierto? Primer lugar, para afligirte. Qué interesante, ¿no? Dios guió a Israel al desierto y los mantuvo ahí 40 años, primero para afligirte, segundo para probarte, tercero para saber lo que había en tu corazón. Qué interesante. Dios quería saber qué había en el corazón de Israel. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Ahora, recordemos que Dios escogió a Israel para ser su especial tesoro. La nación de Israel iban a ser los siervos de Dios. Israel era su hijo primogénito, llamado para servir a Dios. Y la pregunta que Dios se hace es: esta nación de Israel, ¿me van a obedecer? ¿Van a tener temor de mí? Y para examinar su corazón, Dios los mete al desierto. ¿Ok? Eso está claro de Deuteronomio. Ahora vamos a Mateo 4 y el versículo 1. A la luz de lo que hemos visto de Deuteronomio,
Leamos Mateo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Espero que pueden ver paralelos entre la experiencia de Israel en el desierto 40 años y la experiencia de Cristo, que Mateo lo está presentado como el verdadero Israel. Y aquí Mateo presenta que el Espíritu Santo guió a este verdadero Israel, Cristo, al desierto para ser tentado. Ahora, ¿por qué Cristo fue tentado? Vamos a Hebreos, el capítulo 2, versículos 16 y 18. Hebreos 2, versículo 16. Porque ciertamente, hablando del Mesías, Cristo, no socorrió a los ángeles. ¿A quién socorrió? ¿A quién salvó? A la descendencia de Abraham. Es Israel que estuvo 40 años en el desierto. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y noten versículo 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que, en primer lugar, el Espíritu Santo guió al Señor al desierto para ser tentado por 40 días como parte de todo este proceso de tentaciones para que el Señor sea un buen sumo sacerdote para nosotros. Hasta ahí está bien. Pero vamos a ver si hay algo más profundo aquí todavía. Vamos a ver la primera tentación de Cristo. Mateo 4, versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, noten esa pregunta, si eres, lo está poniendo en tela de juicio, ¿no es cierto? Si eres el hijo de Dios, di a estas piedras que se convierten en pan. Ahora, apliquémoslo a la experiencia de Israel en el Éxodo. ¿Por qué Dios sacó a Israel de Egipto? Porque Israel era su primogénito hijo. Y luego Dios mete a su hijo en el desierto, 40 años. ¿Se imaginan lo que el pueblo de Israel pensó esos 40 años? No somos hijos de Dios. Dios no nos trata como su hijo. Dios dice que somos su hijo primogénito, pero ¿a qué hijo el padre lo va a tener 40 años en el desierto? No hay pan, no hay carne, no hay comida. Bueno, aquí leemos que Satanás le hace esa pregunta a Cristo. ¿Qué estás haciendo aquí en el desierto? ¿Acaso no has venido para establecer el reino de Dios? Dice Satanás, ¿qué estás haciendo en el desierto? Yo no creo que tú eres el hijo de Dios. No creo. El hijo de Dios no estaría en estas condiciones. Así que, si eres el hijo de Dios, convierte el pan, las piedras en pan. A ver, muéstrate como el hijo de Dios. Ahora, el Señor, ¿cómo contesta esa pregunta? Él dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora quiero que piensen con cuidado un momento esta noche. Hago esta pregunta. ¿Hay alguna ley en el Antiguo Testamento que prohibía al Señor convertir piedras en pan? ¿Alguna ley? ¿Los 10 mandamientos quizá? ¿Parte del código mosaico? ¿Las leyes rituales? Pregunta, hermanos,
¿Hay alguna ley en todo el Antiguo Testamento que no le permitía a Cristo convertir piedra en pan? No, no hay tal ley. No hay tal ley. Hoy en día, la carne, el mundo y Satanás se aprovechan de un silencio en cuanto a las escrituras para incentivar una vida independiente de Dios. Por ejemplo, en todo el debate acerca del movimiento LGTB y la homosexualidad, me imagino que ustedes habrán escuchado más que una persona argumentar en esta manera. El Señor Jesús nunca condenó el homosexualismo. En verdad, el Señor Jesús nunca habló de la homosexualidad. La Biblia no dice casi nada de la homosexualidad. Por lo tanto, no hay problemas en ser homosexual. Este es el argumento que algunos usan. Que si la Biblia, según ellos, guarda silencio y no hay una ley explícita en los evangelios, entonces esa ley, ese silencio, otorga al homosexual el derecho de practicar su homosexualidad. Ahora, si Cristo hubiera aplicado esa filosofía, si una acción mía no hay una ley explícita que lo prohíbe, estoy libre para hacerlo, ¿no es cierto? Suena lógico. Y Satanás viene y le dice, mira, Cristo, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. No hay ninguna ley que te está impidiendo hacerlo. ¿Y cómo contesta Cristo? Ya hemos leído, ¿no es cierto? Él cita Deuteronomio 8 y el versículo 3. Así que vamos a Deuteronomio 8, el versículo 3, para ver de dónde viene esta cita tan conocida, ¿no es cierto? No solo de pan vivirá el hombre. Leemos en versículo 3. Noten en primer lugar que en Deuteronomio 8, versículo 3, es una continuación, ¿no es cierto? Una continuación del propósito de Dios de probar a Israel en el desierto 40 años. Te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres te habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. No solo de pan, sino de lo que sale de la boca de Dios. Pregunto, ¿qué sale de la boca de Dios? Su ley, su palabra. Por lo tanto, la vida humana no depende de cosas materiales. La vida humana depende de las órdenes de Dios. Si Dios ordena que mi cuerpo viva un año sin comer, va a vivir, ¿no es cierto? Dios tiene el poder para hacer que mi cuerpo funcione un año entero sin comer, porque Dios es poderoso. El ser humano no vive solo de pan. El ser humano vive de la palabra de Dios, de lo que Dios ordena. Ahora, lo interesante aquí es que Cristo no cita un mandamiento. Este texto no dice que Cristo no puede convertir piedras en pan. Es una exhortación, ¿no es cierto? Estas palabras, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, es una exhortación de Dios a Israel a guardar los mandamientos de Dios, ¿no es cierto? Repito, esta frase, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, es una exhortación. Dios está exhortando al pueblo a una vida de obediencia a los mandatos de Dios. Y este es el propósito de todo este tiempo en el desierto. Dios quería saber si Israel
iba a obedecer los mandatos de Dios. Apliquemos eso a Mateo 4. ¿Quién es Cristo? El Hijo de Dios, davídico, y el Hijo de Dios, Israel, el nuevo Israel. Está por empezar su ministerio. Ya ha sido bautizado. El Espíritu Santo le envía al desierto. ¿Para qué? Para ser probado. ¿Para qué? Para ver si él, como el Israel de Dios, el siervo de Dios, va o no va a obedecer a Dios. Y Dios le ha enviado al desierto para no comer. Lo envió al desierto para ayunar. Por lo tanto, no podía convertir piedras en pan porque el Padre no le había permitido convertir piedra en pan. No porque había una ley que lo prohibía, sino porque la razón por estar en el desierto era no comer y ser probado. Y Satanás viene para probarlo. ¿Estás contento ayunando? ¿Tienes tanta hambre? ¿Por qué no haces lo que tú quieres? Y el Señor Jesús, el verdadero Israel, hace lo que Israel debió haber hecho. Se conformó a los mandamientos de Dios y por lo tanto pasó la primera prueba. ¿Qué de la segunda tentación? La segunda tentación en versículos 6 y 7. Satanás lo lleva a la santa ciudad, le pone sobre el pináculo del templo y le dice, mira, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo. ¿Por qué tirarse abajo? Porque se imaginan un hombre parado en el pináculo del templo y toda la gente mirando, ¿qué está haciendo ese hombre ahí parado? Y si ese hombre se tirara del pináculo, obviamente va a morir, ¿no? Ah, pero dice Satanás, recuerda lo que dice la Biblia, que Dios enviará los ángeles para cuidarte. Así que si tú eres el Hijo de Dios y te tiras de la cima del templo, Dios va a enviar los ángeles para protegerte y todo el mundo te va a aplaudir y todo el mundo te va a reconocer como el rey de Israel y no tendrás que sufrir y no tendrás que ser rechazado. Puedes tomar este atajo para ser reconocido. Ahora, Satanás aquí está citando el Salmo 91, ¿no es cierto? Y Satanás cita el Salmo 91 perfectamente bien. ¿Dónde está el problema? Que el Salmo 91, escuchen bien hermanos, el Salmo 91 es una promesa de protección, no un pretexto para la exaltación o para jactarse. Ok, repito, el Salmo 91, esto de los ángeles enviados para cuidarnos, es una promesa de protección, no un pretexto para la exaltación, para lucirte. Y Satanás está queriendo que Cristo aplique el Salmo 91 para lucirse, para exhibirse y usar el texto de esa manera es probar a Dios. Porque mira lo que el Señor Jesús dice en versículo 7, Mateo 4:7. La respuesta de Cristo es, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No voy a tirarme del templo, no porque dudo que Dios no me puede cuidar por los ángeles. No me voy a tirar del templo, no porque dudo la veracidad del Salmo 91. No me voy a tirar del templo, porque hacerlo, pensando en el Salmo 91, es probar a Dios. Es poner a Dios a una tremenda prueba. Y eso es pecaminoso. Y hermanos, les deja a ustedes aplicar este principio hoy en día. Cuando gente cita pasajes, por ejemplo, que estas señales van a seguir,
que una serpiente te va a morder y no te pasa nada. Es una promesa de protección, ¿no es cierto? Pero habrán escuchado casos en Estados Unidos que pastores se han metido en un pozo lleno de serpientes para reclamar esa promesa. Se están luciendo. Están mal usando las escrituras. Y eso es un pecado. Y aquí el Señor, ¿qué pasaje cita? Es interesante, el Señor cita otra vez Deuteronomio, capítulo 6 y el versículo 16. ¿Qué leemos en Deuteronomio 6, versículo 16? No tentarás a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masa. Ahora, el tiempo va a ganar, hermanos, pero hay que leer todo el contexto. Del versículo 10 al versículo 25 de Deuteronomio 6 es toda una exhortación a la obediencia. La obediencia es lo opuesto a tentar a Dios. Moisés dice, no tienten a Dios con su desobediencia. Ahora, el verbo aquí, tentar, en versículo 16, es la palabra nasa en hebreo. No tientas, nasa, a Dios como en masa. Hay juego de palabras aquí. Y aquí, si tienen referencia a cruzadas, van a ver que masa se refiere a Éxodo 17, versículos 1 al 7. Qué interesante lo que leemos aquí. Éxodo 17, del 1 al 7. Israel está en el desierto. Ya hemos mencionado que están en el desierto porque Dios les envió. En el desierto ahora tienen sed. Y porque tienen sed, ahora murmuran diciendo aquí en Éxodo 17, versículo 3. El pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y era como decir, si Dios nos llama el hijo primogénito de Dios y por eso nos sacó de Egipto, ¿para qué nos mete el desierto? Para morir de sed. Y empiezan a reclamar y a renegar. No, yo no soy hijo de Dios porque Dios me está tratando mal. Y aquí en Mateo 4, Satanás tienta al Señor Jesús si eres el hijo de Dios. Y Cristo dice, no, no voy a tirarme del templo, porque yo estoy en el desierto para ser tentado. No voy a tomar un atajo, no voy a murmurar contra Dios, voy a someterme porque cualquier otra cosa sería un pecado. En Masa, Éxodo 17, el Israel carnal falló. En Mateo 4, el Israel espiritual, el Mesías, venció la tentación, mostrando él es el verdadero Israel. ¿Y cuál es la tercera tentación en Mateo 4? La tentación de postrarse delante de Satanás para que Satanás le regale a Cristo todos los reinos de este mundo. Y el Señor, ¿cómo responde a esa tentación? En versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Así que responde a Satanás así. Pero la pregunta es, ¿de dónde vienen esas palabras? Bueno, vienen también del mismo pasaje, que es interesante. Deuteronomio 6, ese mismo pasaje, solo ahora es el versículo 13. Y en versículo 13 leemos, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. Y el contexto, los versículos antes, es de no comprometerse con la idolatría. Hermanos, el gran pecado de Israel era la idolatría. Idolatría por intereses personales. Adorar a Baal para que haya más lluvia. Adorar a Astoret para entretenerse y divertirse. Idolatría
por interés personal, para tener una vida más cómoda y menos exigente. Versículo 14 de Deuteronomio 6, no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos, porque no tentarás a Jehová vuestro Dios. Y hermanos, esto era lo que Satanás quería hacer con el Israel Cristo en el desierto. Quería tentarlo. Una vida sencilla, sin tener que pasar 3 años ministrando, sin tener que ir a la cruz y morir. Satanás le iba a ofrecer todo el reino de este mundo, pero tenía que rodearse delante de él. Y Cristo dijo, yo no voy a hacer lo que Israel hizo. Yo he venido para ser el verdadero Israel. Yo soy el verdadero siervo de Dios. Israel falló a lo largo del Antiguo Testamento. Ese hijo primogénito de Israel falló. Yo soy el verdadero hijo de Dios. Yo soy el Israel y yo no voy a fallar. Qué impresionante, ¿no es cierto? Hermanos, quiero que noten cómo el Señor Jesús interpretaba el Antiguo Testamento, entendiendo que él había sido enviado por Dios como el siervo de Dios Israel. Por eso fue llevado a Egipto. Por eso vuelve de Egipto. Por eso ahora está en el desierto. Tantos paralelos con Israel del Antiguo Testamento. Nuestro Israel no falló y por ende es nuestro gran Salvador. Hermanos, yo sé que el tiempo está avanzando, pero permítame un poquito más de su tiempo. Algunos quizás querrán apagar el video, descansar un poco y luego continuar porque es mucha información, yo sé. Pero quiero tomar un momento notando otro incidente al inicio de su ministerio, que muchos lo pasan por alto porque no han entendido el significado de lo que está pasando aquí. Vamos a Lucas, el capítulo 4. Lucas, el capítulo 4, el Señor está en la sinagoga en Nazaret y él le han dado Isaías 61 para leer. El Señor Jesús lo lee en versículos 18 y 19. El Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, etcétera. Y habiendo leído, ustedes saben bien, ¿qué hizo el Señor? Lucas 4, versículo 20. Enrollando el libro, se sentó y luego, versículo 21, comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¡Wow! ¡Qué tremenda afirmación! Hasta ahí todo es conocido, ¿no es cierto? Pero espero que ya están aprendiendo el método apostólico que viene de Cristo, de cómo interpretar el Antiguo Testamento. Así que vamos a volver a Isaías, el capítulo 61, para ver qué es lo que el Señor realmente está diciendo aquí en Lucas 4. Si miramos en Isaías 61, los primeros 2 versículos, vamos a ver estas palabras que el Señor cita en Lucas 4. Pero les hago una pregunta, hermanos. A ver quiénes saben. En Isaías 61, versículo 1, ¿quién está hablando? En el Antiguo Testamento, en el contexto histórico del libro de Isaías, ¿quién está hablando? Yo sé que muchos dicen, bueno, el Mesías, pues. No, no es el Mesías. No hemos leído bien Isaías 61. El que está hablando en Isaías 61 es el profeta Isaías. Es el profeta que dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿Y cuáles son estas buenas nuevas? Las buenas nuevas a los abatidos, los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. ¿Quiénes son estos cautivos? Hermanos, está hablando de los exiliados en Babilonia.
Este es el gran mensaje de Isaías del capítulo 40 en adelante. El retorno del cautiverio. Y el Espíritu Santo está sobre este profeta Isaías para anunciar capítulo tras capítulo. El exilio se va a terminar y el pueblo va a volver del exilio. De eso se trata Isaías 61. Miren versículo 4. Porque la cita hay que leer todo el sermón, ¿no es cierto? Este es el error. Nos limitamos a los primeros 2 versículos, pero estamos aprendiendo. Hay que leer todo el sermón. Versículo 4. Reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros, restaurarán las ciudades arruinadas. El Señor Jesús nunca hizo eso. El Mesías nunca hizo eso en su ministerio. No está hablando el Mesías aquí, está hablando Isaías el profeta, anunciando el retorno del cautiverio en Babilonia. Los exiliados iban a reconstruir las ciudades bajo Zorobabel, Josué, más adelante Esdras, Nehemías, todo un conjunto de personas reedificando las ciudades antiguas. Y hermanos, ahora tenemos que detener su momento y entender que el capítulo 61 es una continuación del capítulo 60. Es más, es una explicación del capítulo 60. Pueden mirar en sus Biblias el título de Isaías 60, La gloria futura de Sión. Es un tremendo capítulo que habla acerca de la gloria de el pueblo de Dios. Miren Isaías 60, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí las tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Isaías anunciando la gloria venidera para Jerusalén, tremenda gloria. Pero al pasar los años, los judíos se dieron cuenta que no se había cumplido Isaías 60, menos el versículo 5 de Isaías 60. Miren Isaías 65. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará, ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar. Las riquezas de las naciones hayan venido a ti. En otras palabras, en Isaías 60, Isaías aparentemente está anunciando la tremenda gloria que va a venir a Jerusalén después de la destrucción por los babilonios. La gloria sería restaurada, la riqueza, la fama mundial. Y el capítulo 61 explica cómo se va a dar eso. Se va a dar cuando vuelvan del exilio, reconstruyan las ciudades y anuncien libertad a los esclavos, exiliados. Entonces habrá una tremenda restauración de la gloria de Jerusalén. Así que en resumen, Isaías 60 habla de esta tremenda gloria de Jerusalén después del exilio. Isaías 61 explica cómo se va a dar esa tremenda gloria a través de los exiliados volviendo de Babilonia y dedicándose a reconstruir con gran alegría Jerusalén. Pero para el primer siglo, los judíos sabían eso no había pasado. En el primer siglo, los judíos estaban bajo los romanos, sufriendo tremenda pobreza. No había ni la gloria de Dios en el templo. Y de repente, en Nazaret, el carpintero, el Señor Jesús, se atreve a tomar Isaías 61. Lo lee y al final dice, por fin esta profecía se ha cumplido en mí. Y la gente quedó mirando,
¿Quién está hablando? Es el carpintero. Pero él está reclamando ser el verdadero Isaías, un segundo Isaías, que viene para cumplir esto y traer la gloria de Isaías 60. Lo que el Señor está diciendo, hermanos, yo no sé si han captado esto. El Señor está diciendo en Lucas 4, la profecía de Isaías 60 no se cumplió. Porque cuando volvieron de Babilonia, los judíos no fueron la nación que debieron ser. Yo ahora soy ese verdadero Israel. Y yo he venido, y gracias a mi venida, la gloria del pueblo de Dios, profetizada en Isaías 60, por fin se va a cumplir conmigo. Hoy esta profecía se cumplirá. Y ustedes saben lo que pasó, ¿no es cierto? La gente de Nazaret no podía creer. ¿Quién es este carpintero para reclamar eso? Fuera, y lo querían matar, ¿no es cierto? Pero el Señor estaba haciendo una tremenda afirmación al inicio de su ministerio. Y podemos entender ahora la reacción del pueblo, porque ¿se acuerdan cómo el pueblo reaccionó? Después de escuchar las palabras de Cristo en versículo 22, 21. Es muy importante, hermanos, notar la reacción del pueblo en versículo 23. El Señor interpreta, bueno, versículo 22, todos daban buen testimonio de él, estaban maravillados de las palabras de gracia que salen de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José, el carpintero? Y Cristo puede ver la incredulidad. Y Cristo entiende lo que está pasando por sus mentes. Y él dice, versículo 23, sin duda me dirán este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. En otras palabras, le están retando a Cristo. Cristo acaba de decir, yo soy el cumplimiento verdadero de Isaías 61. Isaías 61 habla de dar libertad a los presos, vista a los ciegos, etcétera. A ver, dice la gente, a ver, haz algún milagro, pues, haz algún milagro, a ver si puedes. Y Cristo reconoce, versículo 24, de cierto os digo, ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Y Cristo no va a hacer un milagro, no porque no puede, y no porque no es el cumplimiento de Isaías 61. Por una razón muy interesante que el Señor menciona en versículo 25. ¿Han captado esto, versículo 25? En verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguno de ellos fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sión, es decir, a una mujer gentil. Y versículo 27, y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio, otro gentil. ¿Captan lo que el Señor está diciendo? Yo he venido para cumplir Isaías 60, tremenda gloria para Jerusalén. Pero ustedes no me están aceptando. Y entiendo, dice Cristo, entiendo. Y lo que va a pasar es lo siguiente, dice Cristo. Al igual que en el Antiguo Testamento, en algunos momentos de gran apostasía espiritual, Dios no hizo milagros para judíos, sino que Dios hizo milagros para gentiles. Y eso es exactamente lo que va a pasar. Ustedes no han cambiado en nada de los de Israel del Antiguo Testamento. Ustedes me van a rechazar a mí también por su apostasía. Y la verdad es que Dios se va a encargar de derramar su gloria sobre gentiles. Wow. Y la gente ahora, ¿cómo reaccionó? Versículo 28. Al oír estas cosas,
Todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantando lo echaron fuera. Pero qué interesante. Desde el comienzo de su ministerio, aunque el Señor reiteradas veces trataba de alcanzar a Israel, diciendo, no he venido para los gentiles. Pero Cristo dice desde el comienzo, la verdad es que Israel me va a rechazar. Y al final, Isaías 60 no se va a cumplir en los judíos. Isaías 60 se va a cumplir entre gentiles. La gloria de Dios se va a manifestar entre gentiles. Dios va a bendecir a los gentiles. Y en 2000 años hemos visto el cumplimiento de eso. Claro, esperamos una bendición para judíos en los últimos tiempos. Pero pueden captar, hermanos, cómo el Señor Jesús estaba leyendo e interpretando el Antiguo Testamento, poniendo de cabeza muchas ideas de los judíos. Y la verdad es que nosotros, debiendo haber entendido estas cosas, porque están aquí en los evangelios, por no haber estudiado con suficiente detenimiento, ni hemos entendido lo que este pasaje realmente está diciendo. Hermanos, otro tema importante para el Señor Jesús fue el reino de Dios. Ya comenté eso al comienzo. Su ministerio se centró en el anuncio del reino. Presentó su ministerio como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento acerca del reino de Dios. Si ustedes miran Mateo 11, versículos 4 y 5, cuando el Señor Jesús le dice a los discípulos de Juan que estaba dudando de Cristo, miren cuánta gente sanada, cuántos leprosos sanados. Y hermanos, en Mateo 11, versículos 4 y 5, el Señor cita Isaías 35, versículos 5 y 6. Lean ese capítulo. Lamentablemente, muchas personas cuando leen Isaías 35, sin tomar en cuenta la interpretación que Cristo da a Isaías 35, mucha gente rápidamente salta a es el milenio. Isaías 35 es el milenio. Pero Cristo en Mateo 11 lo aplica a su ministerio terrenal. El milenio empezó. El reino de Dios empezó cuando Cristo vino hace 2000 años. Las profecías del reino ya se empezaron a cumplir el ministerio del Señor Jesús. Y ese reino de Dios incluye la manifestación de la gloria de Dios que traerá salvación. Isaías 35, versículos 4 y 10. Y van a notar otra vez, hermanos, si tienen cuidado al leer Isaías 35, que el lenguaje de Isaías 35 es el lenguaje del Éxodo. Es una constante, hermanos. El Éxodo es un paradigma de la salvación que se cumple en Jesús de Nazaret, el verdadero Israel de Dios, que trae salvación a los gentiles, además que a los judíos. Pero claro, ¿qué pasó? Cuando el Señor Jesús trataba de enseñar estas cosas, esta interpretación del Antiguo Testamento, chocó frontalmente con los fariseos. ¿Y por qué? Porque los fariseos se fijaban en las minuciosidades de la ley y pasaron por alto. No les entró en la cabeza a los fariseos este gran panorama del reino de Dios cumpliéndose en el Mesías, que empieza en el Éxodo y a lo largo del Antiguo Testamento va creciendo, creciendo, creciendo. El exilio en Asiria, el exilio en Babilonia, el retorno de Babilonia como un segundo éxodo y las promesas de la gloria, todo apunta al Mesías. Y cuando Cristo vino hace 2000 años, Él vino para cumplir esas profecías. Él es el Israel de Dios. Él trajo el reino de Dios aquí en la tierra. Y aunque los judíos lo rechazaron, la iglesia de los gentiles lo abrazó.
y el reino de Dios se manifiesta entre los gentiles. Y solo para mencionar, hermanos, para tratar de ir terminando. ¿Se acuerda la entrada triunfal? Cuando Cristo entró a Jerusalén por última vez, esa última semana, leemos que el Señor entró desde Betfagé, desde Betania. Leemos esto en Lucas 19. Pueden chequear estos pasajes, pueden usar este mapa. Aquí está la ruta. Vino de Jericó, entró por Betfagé, Betania, para llegar a Jerusalén. Hermanos, eso no era una coincidencia. Por no usar un mapa, no nos damos cuenta de cómo el Señor está interpretando el Antiguo Testamento. Aquí está Jerusalén, ¿no es cierto? Aquí está el Monte de los Olivos, ¿ok? Aquí está Betania, aquí está Betfagé. El Señor viene entrando por aquí y va a ingresar por la puerta oriental, la puerta que da al este. Y se acuerdan cómo entró el Señor Jesús, vino descendiendo del Monte de los Olivos, montado sobre un asno. Ahora, leemos eso cada año antes de Semana Santa, la entrada triunfal. Y otra vez, no hemos captado el significado de ese evento. Tratemos de hacerlo por un momento ahora. Ustedes sabrán que en Zacarías 9, versículos 9 y 10, tenemos esta profecía de el Mesías entrando a Jerusalén montado sobre un asno, ¿no es cierto? Miren Zacarías 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asno. Ahora, el Señor sabía esa profecía, ¿no es cierto? Es el rey entrando a Jerusalén. ¿Y se acuerdan cómo el Señor Jesús mandó a los discípulos traer este animal para que el Señor pueda montarse y entrar a propósito a Jerusalén, cumpliendo Zacarías 9:9? Pero lo que muchos pasamos por alto es Ezequiel 43. Porque miren qué importante es notar Ezequiel 43. ¿Se acuerdan que el profeta Ezequiel vio la gloria de Dios saliendo del templo antes de la conquista por los babilonios? Y aquí Ezequiel está viendo la gloria llegar otra vez a Jerusalén, al templo. Y miren lo que leemos, Ezequiel 43, versículo 1. Me llevó luego a la puerta. Y noten este detalle importante, a la puerta que mira hacia el oriente, donde entró Jesús, montado sobre un asno. Y aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, es decir, venía del Monte de los Olivos. Y su sonido era como un sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Ezequiel capítulo 1. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar. Y me postré sobre mi rostro, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. La gloria de Jehová entraba a Jerusalén del Monte de los Olivos por la puerta del oriente. Eso fue lo que estaba pasando en la entrada triunfal. El Hijo de Hombre, montado sobre un asno, entrando a Jerusalén con grandes aclamaciones. Aquí viene la gloria. ¿Se acuerdan lo que dice Juan? Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y verdad. Y aquí está el Señor Jesús, este momento tan impresionante, cumpliendo Zacarías 9, cumpliendo Ezequiel 43, la gloria de Dios entrando a Jerusalén. Pero ¿qué pasó? Todo quedó en nada, ¿no es cierto?
Ahora miren Zacarías 9, versículo 10. ¿Qué pasa en Zacarías inmediatamente después de la entrada triunfal? Zacarías 9:10. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Y hablará paz a las naciones. Su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. Ahí está el reino eterno del Mesías. El siguiente versículo es lo que debió pasar. Debió pasar. Si los judíos tan solo habrían realmente entendido quién era Jesús de Nazaret, qué estaba pasando aquí, se hubiera cumplido el versículo 10 al instante, pero lo rechazaron. Y el versículo 10 está esperando todavía su cumplimiento en la segunda venida. Ahora, durante los 3 años de ministerio, el Señor trató de preparar a los apóstoles, ¿no es cierto? Les voy avisando, aquí están los textos, avisando, voy a morir, tal como las escrituras del Antiguo Testamento lo anuncian. Voy a morir. Las escrituras lo anuncian. Y los apóstoles lo entendieron. Y el Mesías murió, como el Antiguo Testamento predice. Y los apóstoles, su fe se desapareció, ¿no es cierto? Y fue solo la resurrección de Cristo que empezó a abrir la mente de los apóstoles, y poco a poco, con la ayuda del Señor, tuvieron que leer otra vez el Antiguo Testamento, leer estos pasajes, y por fin empezaron a entender la profundidad de quién es Jesús de Nazaret, el siervo de Jehová, el verdadero Israel, la gloria de Dios. Hermanos, como conclusión, no sé cómo sienten ustedes, pero les confieso, yo siento ganas de volver a leer los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, detenidamente, y marcar y colorear cada vez que Cristo, no el evangelista, cada vez que Cristo menciona un texto del Antiguo Testamento, y detenerme y meditar profundamente en ese texto del Antiguo Testamento, mirando el pasaje del Antiguo Testamento, tratando de entender el contexto histórico, cómo el Señor está interpretando y usando ese dato del Antiguo Testamento. Y hermanos queridos, esa es la forma de poner una base para seguir con este curso de estudiar la interpretación apostólica del Antiguo Testamento. Cristo interpretó el Antiguo Testamento en formas muy particulares. Tenemos que entender eso, leer y estudiar eso. Y una vez que hemos captado cómo Cristo interpretaba el Antiguo Testamento, nuestras mentes, al igual que las de los apóstoles, se va a abrir de par en par y vamos a tener vistas y entendimientos del Antiguo Testamento que hasta el día de hoy todavía no hemos captado. Lo siento, pastores, que otra vez el video ha sido largo, pero estos temas son tan profundos como resumirlos. Es una introducción nomás. He corrido mucho. Espero que Dios les ayude a captar algo a lo menos, y que este video quede como un recurso para ustedes. Que lo sigan meditando la tentación de Cristo, el sermón del monte, el sermón en la sinagoga en Nazaret, la entrada triunfal. Hermanos, hay tantos pasajes que hay que leer y estudiar y meditar. Y luego Dios les ayude a compartirlo también con sus iglesias. Hermanos, lo dejamos ahí entonces. Muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga y que les ilumine el estudio de su palabra. Hasta la semana que viene.